Muy buenas, sean bienvenidos al canal. Les saluda el ingeniero John Muchicasillo. En esta oportunidad les voy a presentar la plantilla Excel para el diseño de captación balsa flotante de madera. En los anteriores videos hemos presentado lo que es el diseño de captación de barraje fijo con canal de derivación, sin canal de derivación. Existen varios tipos de captaciones, ya sea captación de ladera, de captación manantial fondo, entre otros, ¿no? Este es un tipo de captación de balsa de madera. Vamos a ver en la imagen. Generalmente se construyen cuando el río es bastante amplio, ¿no? Y ancho, y se le opta por construir una balsa flotante en medio del río, y a través de ello se colocan dos electrobombas centrífugas y para abastecer el agua, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplo. Aquí están colocados, ¿no?, el tronco o rollizo en la parte inferior. Generalmente se construyen, ¿no?, con troncos de 0.60 o 0.70, 90, ya de acuerdo al cálculo, ¿no? Y por encima de los troncos se construyen lo que son los casetes de válvulas. Y aquí vemos en los planos lo que vamos a diseñar, ¿no? Este es lo que nos vamos a diseñar en el ejemplo de la plantilla Excel. Y aquí tenemos una balsa flotante. Aquí vemos otra imagen. Aquí está, ¿no?, el cauce normal del río, aguas abajo, aguas arriba. Esta va a ser la longitud. Vamos a diseñar para 5 metros y un ancho de 4 metros. Entonces esta es la balsa flotante, y en medio se están colocando dos electrobombas centrífugas HP, y a través de las tuberías es donde se va a succionar agua, ¿no? Y aquí esa balsa va a estar soportada con cables, ¿no?, en lo que son el cable boa. Y aquí tenemos el dado para anclaje, ¿no?, de 1x1 de concreto, un metro de ancho y 1 metro de longitud, y de altura también 1 metro de longitud, ¿no?, como vamos a ver aquí en este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el diseño. Primeramente vamos a tocar la balsa flotante, vamos a diseñar, ¿no? Vamos a la plantilla. Aquí está el ejemplo de diseño del plano de 5x4 y el tronco con un diámetro o altura de 0.60 metros. Entonces antes de usar la plantilla, como hemos venido presentando en las anteriores plantillas, todas las celdas resaltadas de color verde en negritas son para poder editar, ¿no? Entonces estos datos vamos a borrar, y los datos en verde sin negrita son los datos normativos, ¿no?, o datos que tú puedes modificar también, ¿no?, de acuerdo al país que estás. Entonces solamente borramos todo lo que está en negrita en este caso. También borramos la velocidad, aquí el área, el ángulo, el FY, ¿no? Y ya. Entonces ahora vamos a proceder a insertar los datos. Entonces ya, datos de balsa flotante. Largo de la balsa, hemos dicho que el largo de la balsa va a ser 5 metros por 4 metros, ¿no? 5 metros. El ancho de la balsa, 4 metros. La altura del tronco, ¿no?, va a ser una altura de 0.60, como podemos ver en la imagen, un tronco de 0.60, ¿no? Peso específico del agua, vamos a considerar que va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Es de acuerdo al normativo ya, ¿no? Aceleración de la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Peso específico del material, en este caso va a ser el peso específico del tronco, ¿no?, o de la madera, que va a ser 225 kilogramos por metro cúbico. Volumen de los troncos aproximados, y aquí vamos a calcular el tronco aproximado. Aquí vamos a ver al plano. Lo correcto, ¿no?, sería del tronco, sería considerar, ¿no?, sacar el área de la circunferencia y multiplicar por la respectiva longitud, y multiplicar por el número de veces de los troncos. Pero en este caso vamos a considerar que el tronco va a ser
de que todo este va a ser rectangular, ¿no? Que va a ser todo como planchón, ¿no? ¿Por qué consideramos así? Porque aquí están conectados con vigas, ¿no? Con vigas de madera, ¿no? Y también están reforzados con fierros de seguridad. Y por ese motivo vamos a considerar que el tronco va a ser rectangular, ¿no? Todo. Y aquí si consideramos volumen de los troncos, va a ser longitud del plano, ¿no? Que es longitud 5 por ancho 4 y por altura, que va a ser del tronco 0.60, y eso la expresión nos sale 12 metros cúbicos. Ahora, volumen de la balsa flotante, ¿no? ¿Cuánto es la balsa flotante? Va a ser igual, ¿no? Longitud por ancho por altura del tronco. Metrado de cargas. Aquí vamos a metrar el peso de la estructura, ¿no? Y aquí pueden ver varias cargas, y aquí vamos a resaltar las cargas que más sobresalen, ¿no? Peso de la base de la balsa. Multiplicamos el volumen por el peso específico del material, nos daría 2700 kilogramos. Peso en la parte aproximada. Esto es el peso de la superior, el peso, ¿no?, de que ya tiene que ver con el techo. En este caso vamos a considerar 100 kilogramos por metro cuadrado, y multiplicado por longitud por ancho nos daría 2000 kilogramos. Carga viva, vamos a considerar 200 kilogramos por metro cuadrado, y multiplicando por longitud ancho nos sale 4000. Peso conjunto de dos electrobombas. Vamos a considerar que cada electrobomba va a tener un peso de 150 kilogramos, y como son dos electrobombas, ambos darían un peso de 300. El peso de electrobomba será 300, ¿no? El peso su material total será 9000 kilogramos, ¿no? Es el peso de toda la estructura, ¿no? 9000 kilogramos. Ahora vamos a calcular 1.2 profundidad de inmersión. Y la profundidad de inmersión, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplito. Y aquí nos dice H, ¿no? Esa H es esta altura. Vamos a ver, aquí tenemos el tronco. Y sabemos que el H es, que la altura hemos considerado que es 6 metros. 6 metros. Entonces ahora vamos a calcular cuánto es la altura que el tronco se va a sumergir, ¿no? Cuando se coloca en todo el peso de la estructura. Entonces esa altura calculamos con la fórmula, ¿no? Peso total por peso físico del agua por ancho por longitud, ¿no? Entonces esto va a ser, ¿no?, la altura de sumersión. Si este es el nivel de agua, entonces esta será la altura. Entonces esto va a ser la altura libre de tronco, esta es la altura de sumersión. Esto nos sale aquí por cálculo que es 0.45. Ahora calculamos la fuerza de flotación, volumen de desplazo, ¿no? El volumen de desplazo va a ser altura de inmersión por ancho de la balsa, ¿no? Y por longitud, que es 9 metros cúbicos, nos sale esa multiplicación. Fuerza de flotabilidad será el volumen de desplazo por peso específico del agua por gravedad, nos sale 88.290 kilogramos, y metro por segundo cuadrado es multiplicado por la gravedad, ¿no?, a modo simbólico. Fuerza de gravedad también es igual, ¿no? Aquí tenemos fuerza, flotabilidad y fuerza de gravedad. Esas fuerzas tienen que dar igual, ¿no? Y ahí va a cumplir la condición. Y aquí tenemos el tronco. La fuerza de gravedad van a ser las fuerzas que vienen, ¿no?, del peso de la estructura. Eso va a ser el FG. Y la fuerza de flotabilidad son las fuerzas que reacciona el río, ¿no? Estas fuerzas va a reaccionar el río. Eso es la fuerza B, ¿no? Esa es la fuerza de flotabilidad. Y estas reacciones de inferior y superior tienen que ser igual, ¿no? Tienen que ser igual. Y en él va a cumplir la condición.
o tal vez que la fuerza de flotabilidad sea un poquito mayor, puede ser aceptable, pero que la fuerza de gravedad que sea mayor a esto como que no es aceptable, ¿no? Entonces en nuestro caso son ambos valores, y verificando FB es igual a FG, entonces cumple la condición, está trabajando al 100%. 1.4 cálculo del cable de la balsa de madera. Ya hemos calculado lo que es con respecto a la balsa. Ahora pasemos a lo que es el cálculo del cable de la balsa de madera. Entonces vayamos al plano. Estos cables vamos a diseñar, ¿no? Este cable, y ese cable va a estar amarrado a un dado para anclaje, ¿no? Con concreto de ancho por longitud de 1 por 1 y por altura de 1 metro. Y aquí vamos a ver en el detalle. Y aquí se coloca, para ser anclado se coloca un tubo de 1 pulgada de acero, y donde en la parte inferior tiene dobleces de 0.10 a ambos lados y una altura libre de 0.15, y aquí están conectados con grapas de media de 5 unidades, y aquí se llaman guardacabo, ¿no? De media. Y aquí está el cable boa que nosotros vamos a diseñar. Bien, viendo ese caso, vamos a proceder a usar la plantilla 1.4 cálculo del cable de la balsa de madera. Entonces, peso específico del agua, densidad sabemos que es 1000 kg por metro cúbico. Velocidad del río es la velocidad, ¿no? Del río que va a venir. En este caso, si esta es mi balsa, entonces si esta es aguas abajo, esta es aguas arriba, entonces de este lado viene la velocidad, ¿no? Entonces, con cuánta velocidad viene el río es el dato que ya ustedes tienen que colocar haciendo ese estudio, ¿no? Aquí consideramos que va a ser 2.17 metros por segundo. El área perpendicular a la corriente del río. El área perpendicular, si esto es la velocidad, entonces esto va a ser la longitud, va a ser el perpendicular, ¿no? Perpendicular, entonces sería la multiplicación de longitud, ¿no? Longitud que sería 5 más 5 por la altura, ¿no? En este caso sería la altura que se sumerge, ¿no? Profundidad de inmersión 0.45. Esa altura sería 2.25, pero nosotros en este caso, siendo más conservador, vamos a multiplicarlo, ¿no? Por el 0.45, por la altura del tronco, ¿no? Que es 0.60, o consideramos 4 metros, ¿no? 4 metros cuadrados. Recuerden que tiene que ser mayor a ese valor que hemos calculado, ¿no? Que es 2.25. Vamos a considerar que va a ser 4 metros cuadrados. Aceleración de la gravedad 9.81 Newton por dato. Ángulo de inclinación de los cables, en este caso vamos a diseñar un ángulo de 45 grados. Entonces colocamos 45 grados. El factor de seguridad va a ser 3. La fuerza de influencia de acero FY vamos a trabajar con 4200 kg por centímetro cuadrado. Ya que tenemos la fuerza, ¿no? Esta es la fuerza del río, se puede decir, que se va a generar. La fuerza del río va a ser igual a la presión del agua por velocidad al cuadrado por área que va a impactar a esta zona entre 2 por gravedad. Eso nos sale 960, ¿no? Representando la fórmula. Y eso 960 es esta fórmula, ¿no? La fuerza del río. O se puede decir, en esta zona se va a aplicar. Entonces, y a la vez en ahí también se van a producir tensión, ¿no? El tensión de los cables. En lo que a nosotros nos interesa calcular es la tensión, ¿no? Por cada cable. Y la tensión, aquí vamos a representar este recta que va a ser esto, y un ángulo que es de 45 grados. Entonces, descomponiendo esta tensión, en la parte superior será T seno del ángulo y esto será T coseno. Entonces trabajamos con T seno de θ. Haciendo la sumatoria vertical de las fuerzas, el T seno θ va a ser igual a la fuerza, ¿no? Del río. Entonces T seno θ es igual a la fuerza, y despejando la T, que es la tensión, será F entre seno de θ. Entonces aquí calculamos la T, la tensión 1357.37 kilogramos. Es la tensión por cada cable, ¿no?
Entonces el esfuerzo de influencia en el acero es de 4200 gramos por centímetro cuadrado, y tomando un factor de seguridad 3 se calcula el área necesaria para resistir esa tensión. A la vez estamos colocando un factor de seguridad de 3, ¿no? ¿Por qué se lo coloca? Si en caso que el río viene más caudaloso en tiempo de lluvias, pues ya vamos a tener ese factor. Entonces el área del cable a requerir va a ser un factor de seguridad por tensión entre F y E, ¿no? Esa expresión nos sale 0.9697 centímetros cuadrados. Entonces nosotros con este área buscamos en esta tabla cuál es el área que se aproxima, ¿no? Ver si vamos en esta tabla, acá tenemos área, ¿no? Área 0.71, 1.27. Entonces a nosotros nos salió 0.96, está entre 0.71 y 1.27, y debo adoptar el mayor valor, ¿no? En este caso será de media. Entonces yo aquí, si elijo 3 octavos, y aquí en la verificación me dice que no cumple. Si elijo media, ahí sí cumple, y está trabajando a 76%, ¿no? Y ese es con respecto al diseño de los cables, ¿no? Aquí como vemos en el plano. Entonces aquí ustedes, al adquirir la plantilla, se les va a enviar todos estos planos con su respectivo memoria descriptiva de la balsa flotante, y ya aquí van a ver todas las demás especificaciones de las tuberías, ¿no?, que se están usando y de qué tipo de material es. Ya que también tenemos el cerco de boya, ¿no?, y qué es la boya. Entonces aquí podemos ver imágenes. Estos son los famosos boya, ¿no? Y ya ustedes al adquirir la plantilla ya van a poder visualizar todos los planos, ¿no? Y bueno, para adquirir la plantilla nos escriben al WhatsApp, que les estaré dejando en la descripción del video el link de WhatsApp directo, ¿no? O comunicarse, que es mi WhatsApp, ¿no? Más 51 990 79 25 80. Este es el WhatsApp, y ya para adquirir la plantilla ese número nos escriben. Bueno, eso ha sido todo con el video, y hasta un próximo.